En tiempos en los que la posverdad parece imponerse, en tiempos en los que los medios de comunicación se dan el lujo de decirnos qué ver y cómo verlo, en tiempos en los que los grandes conflictos o las dinámicas de los países de alguna manera van marcando las agendas informativas, se vuelve necesario reflexionar sobre la responsabilidad que le cabe a los medios de comunicación en tiempos de conflicto e incertidumbre. El tema que nos ocupa en este espacio de opinión de En Rojo y Negro. Y es que en medio de cualquier situación siempre habrá una pregunta fundamental: ¿y dónde cabe la responsabilidad social? ¿Y la ética pasó de moda? ¿Acaso no es necesario confrontar fuentes? En momentos en los que las redes sociales y el mundo digital nos invaden y en el que las emociones terminan de alguna manera ganando las apuestas de lo que los demás nos quieren decir, se hace necesario decirle a los medios de comunicación: es hora que la responsabilidad no sea un principio negociable. Es por eso que en este espacio de opinión de En Rojo y Negro queremos ofrecerles una reflexión al respecto. De ahí que en la siguiente nota conozcamos un poco los alcances, el contexto y la importancia de la responsabilidad cuando de medios se trata. La nota con la que iniciamos nuestro espacio de opinión. Uno de los principales agentes que intervienen en conflictos sociales, políticos y culturales alrededor del mundo son los medios de comunicación. La construcción de una opinión pública se ve influida siempre por la información que transitan los aparatos comunicativos a los que tenemos acceso. Actualmente estamos rodeados por una multiplicidad de pantallas, y esto implica una variedad gigantesca de información con la que entramos en contacto diariamente. La burbuja de medios que nos rodea individualmente es aquella que construimos a partir de cada medio con el que tenemos contacto: televisión, radio, periódicos, cine y redes sociales. Esta burbuja influye sobre nosotros diariamente, pues cada acto de información busca generar una reacción. El flujo de información al que estamos expuestos hoy en día y la imposibilidad de filtrar nos deja expuestos ante la manipulación, la desinformación y a las agendas de quienes construyen el mensaje. En los últimos años hemos vivido una serie de acontecimientos que han llamado la atención a nivel internacional: la pandemia, los yihadistas en Irak y la guerra en Ucrania. Al cubrir estos acontecimientos, los medios cargan con una responsabilidad enorme, pues conocer la verdad es fundamental para entender los sucesos y actuar en consecuencia. La información que sale en las grandes cadenas y editoriales está regulada y filtrada. Toda responde a una agenda acordada por el medio, y esto permite estudiar los motivos y las intenciones que carga su mensaje. En las redes sociales esto es más complicado. Twitter, Facebook, Instagram, WhatsApp, entre otras redes sociales, están abiertas al mundo. Todos pueden publicar opiniones, informes y comunicados. Sin embargo, los datos y la información que se comparte en ellas, en la mayoría de casos, no está sujeta a los hechos y a la verdad. Esto permite que los índices de desinformación sean más altos. Acudir a los datos y a los hechos, contrastar la información, intentar obtenerla a través de varias fuentes y no deberse solo a uno, es fundamental a la hora de abordar a los medios de comunicación. El pensamiento crítico y educar la mirada son a su vez factores claves para estar preparados ante la avalancha de información que el siglo XXI ha traído consigo. Es evidente que este último siglo ha traído una gran información, sobre todo información asociada a los medios que día tras día entran en contacto con nuestras ideas, nuestras vidas, nuestras formas de pensar. Televisión, redes sociales, periódicos, cine y todo el mundo digital van creando alrededor del ser humano ciertas burbujas de información
que terminan modificando la forma en que vivimos. Es por eso que en este espacio de opinión de En Rojo y Negro queremos ofrecerles una reflexión, y es la información asociada a los conflictos, a las situaciones. ¿No se supone que la información es tan clara y debe contar las cosas de forma tan directa que no debe prestarse para interpretaciones diversas o duda? Pues parece no ser el caso. Situaciones como elecciones, el conflicto en Ucrania, lo que se vive en otros países, nos llevan a pensar, estamos en un momento expedito para que la responsabilidad social y la ética profesional entren también a ocupar allí un papel. Y para hablar precisamente sobre esta problemática nos acompaña la directora de la Facultad de Comunicación Social y Periodismo de nuestra universidad, María Victoria Pavón. Bienvenida, Vicky. Y nos acompaña Doris Gómez, comunicadora social y periodista, magíster en Ciencias Políticas y docente de la Universidad Nacional. Bienvenidos. María Victoria, la información, una cosa tan delicada, o sea, que casi que hay que tratar de formas como tan sutiles, y sin embargo da la impresión que vuelve y juega aquellos conceptos primarios que tenemos, que tener la información es tener el poder, pero también aparece eso de no estar suficientemente informados puede llevarnos a tener dificultades. Educar para la información, ¿qué decir sobre eso? Bueno, digamos que hay varias dimensiones. Sí. La primera es cómo educamos a las audiencias, a los ciudadanos, para que recurran a buenas fuentes de información y para que también cuando les llega cualquier información poder corroborarla, y si no está seguro, pues no transmitirla, no viralizarla, ¿verdad? Porque además la información, pues somos sujetos, y como sujetos tenemos emociones, además de razones. Y dentro de esas emociones, pues muchas veces reaccionamos sin pensar. Y es ahí cuando una información que es afín a nuestras aptitudes, a nuestros temas afines, entonces ahí mismo la asumimos como verdadera y la compartimos más rápido, sin hacer esa situación previa de corroborar, de verificar o de dudar inclusive, ¿verdad? Y con lo que no estamos de acuerdo, pues ahí sí lo bloqueamos, ahí sí no hacemos eco de. Eso por un lado lo que es la audiencia como tal, pero por otro lado también desde lo que es una Facultad de Comunicación Social Periodismo, lo que implica formar comunicadores periodistas, todo lo que implica la función social de nuestra profesión, y es cómo nosotros debemos trabajar en acercarnos a las fuentes, en ofrecer más datos, en contextualizar, para poder llegar a una información más completa, más integral, que no termine a veces repitiendo lo que otras fuentes dijeron, que tampoco pueden ser serias, y que además aporte a esa formación de criterio, de opinión, que se debe dar en las audiencias. Y digamos que ahí el periodista tiene algo que es clave, y es no ser uno parte de la noticia, ¿ya? Y uno entiende que en situaciones de conflicto, pues el periodista también es tocado, pues hay unas víctimas, se vulneran derechos, pues el periodista le cuesta separarse y empieza también a hablar desde lo que es su pasión y su emoción, y ahí es cuando tenemos que actuar con mucha rigurosidad del método, de la investigación y de la ética para poder ofrecer información sin tomar parte de. ¿Cómo ser rigurosos, Doris, en tiempos de una geopolítica tan convulsionada, donde a veces el que primero llega es el que vende de manera directa, las agendas informativas dependen de lo que esté sucediendo casi que en vivo y en directo? Pensar en rigurosidad, eso se importará. Dicho de otra manera, ciudadanos bien formados e informados, ese principio fundamental desde lo comunicativo y de las ciencias políticas en términos de lo que debe darse, cómo propiciar esos espacios para que no se pierda. Creo que es muy importante, pues justamente que en este momento la manera como nos informamos y la información esté en el centro del debate, sí. ¿Cierto? Desafortunadamente, pues nos informamos y estamos como en el día a día de los acontecimientos, y creo que es importante también reflexionar, también desde la perspectiva que nos decía la profesora, en cómo somos también agentes generadores de contenidos, y cómo también desde la
información que movilizamos incluso en nuestras propias redes sociales, podemos un poco contribuir a ese caos que parece existir en el mundo actualmente. Entonces creo que también hay un ejercicio riguroso que debe hacer cada ciudadano, cada individuo, y de una manera crítica también ser consciente de los procesos que asume a la hora de consumir información, a la hora de filtrar o no la información que consume y también a la hora de replicarla. Creo aquí que también es importante tomar conciencia desde la formación de opinión pública y como ciudadanía de cómo funciona el ecosistema comunicativo en general, pero también cómo interactuamos como agentes consumidores y generadores de información allí. También comprender que los medios de comunicación en muchos casos responden a intereses, ¿cierto? Intereses políticos, económicos. Pues yo frente a esto tengo una posición también clara, y es que me parece que es mucho mejor que el ciudadano, que la ciudadanía sepa de entrada cuáles son esos intereses y en esa medida pueda poner en perspectiva la información que recibe de esos medios. Porque creo que si bien desde las universidades se nos enseña y aprendemos la importancia de la objetividad en la información y de que no se tenga como partido allí, sin lugar a dudas, hoy lo que vemos son los medios de comunicación movilizando también agendas, movilizando intereses sociales y políticos, económicos, y creo que eso también debe hacer parte de la conversación. Entonces es importante conocer cómo funciona ese ecosistema, los tipos de medios que hay allí, los intereses que hay en el manejo de la información, y pues que la ciudadanía también haga un ejercicio riguroso de entender su propia lógica para informarse y para comunicar. Y es que rigurosidad, adecuada verificación de fuentes, objetividad, el cuidado de la audiencia, elementos que parecen tan comunes, pero a los que a veces nos volvemos tan ajenos, dado que quizás los dueños de los grandes medios probablemente tienen intereses particulares. Eso nos lleva a que las movilizaciones de la comunicación vayan en diferentes directivas. Y entonces, claro, aparecen unos desafíos fundamentales en tiempos como los nuestros, desafíos que queremos compartirles a través de la siguiente nota con el docente Juan Carlos Ceballos. Los medios tienen una forma particular de presentar las realidades, tienen unas interpretaciones de las mismas de acuerdo con sus líneas editoriales que dan una interpretación de algún hecho o acontecimiento. El llamado es a que tengan conciencia de cuál es esa orientación que tienen esos medios de comunicación y la forma como estos medios organizan la misma cuando se la dan al público para que la reciba. Entonces, los ciudadanos deberían de alguna forma cuestionarse o cuestionar a los medios de comunicación sobre si lo que le están ofreciendo es algo realmente que aporte a la comprensión de unas temáticas que se están dando en la sociedad. Con el manejo de la información en redes no hay un proceso racional, sino emotivo. Un proceso emotivo que nos lleva a que cuando recibimos un mensaje, lo primero que hacemos es, si estamos de acuerdo con ello, inmediatamente lo compartimos a cuantos grupos tengamos o donde estemos vinculados, ¿cierto? ¿Cuál sería la responsabilidad? Es mirar si esos mensajes que me están llegando son ciertos o son falsos. Verificar, tratar de verificar cuál es la fuente. Muchas veces enviamos esos mensajes porque nos llegó de alguien que supuestamente tiene influencia sobre mí, entonces yo también lo voy a compartir en mis grupos. Entonces lo importante ahí, esa responsabilidad, es un llamado a seamos un poquito racionales, paremos, analicemos, miremos qué tan importante puede ser ese mensaje y si eso les aporta a las mismas. Hay formas, si uno tuviera más tiempo, de buscar chequeadores. Si yo tengo duda frente a algo que me llega, buscar chequeadores para verificar
qué tan cierto es ese mensaje o no. Porque es que además aquí hay un llamado. Tenemos que tener muy claro quién se está beneficiando con eso. Algunas personas o algunas empresas que se dedican a emitir ese tipo de mensajes, que tienen conocimiento, que como son tan emotivos, eso rueda. ¿Y qué produce? Ganancias económicas para esas personas, pero perjuicio social en quien la recibe. Los medios de comunicación social y su responsabilidad ante situaciones de conflicto, el tema que nos ocupa en este espacio de opinión de En Rojo y Negro. Cuando pensamos en cómo la comunicación, escuchábamos al profe Juan Carlos haciéndonos como un llamado de atención, el hecho de cómo la rigurosidad no le corresponde solo al ente que comunica, sino también al receptor, es decir, al ciudadano, pero es que estamos en tiempos de masificación de la información. En ese orden de ideas, María Victoria, ¿cómo entender que el ciudadano requiere también aprender a decodificar una información que le llega, cómo no poner de por medio las emociones, cómo no poner de por medio el que en un momento determinado, si es un tema de conflicto, yo tome partido, si lo tomo como periodista, cómo no tomarlo como ciudadano? Y entonces aparece toda esta relación de los medios, pero desde lo digital. ¿Qué decir sobre eso? Bueno, en el ecosistema digital comunicacional que estamos observando, que efectivamente se está moviendo distinto a lo que eran los medios de comunicación tradicionales, donde ellos tenían, digamos, el monopolio y la emisión de toda la información. Ahorita las marcas, las empresas, las personas se comunican directamente con los ciudadanos, ¿verdad? Y eso cambia porque también nos satura de mensajes y nos cuesta reconocer a quién creerle. Por lo general el ciudadano le cree a quien ejerce influencia sobre él. Entonces le creemos a nuestros familiares, a nuestros amigos, a nuestros profesores, y lo mismo está pasando con los periodistas. Si reconocemos a un periodista que nos inspira confianza, al que leemos por muchos años, pues él abre una cuenta en Twitter, en Facebook, en Instagram, y la gente lo sigue rápidamente, y él se convierte en el medio. Pero también ahí implica una responsabilidad enorme, porque ya no es un medio hablando, es una persona hablando, con sus opiniones, con sus intereses, ¿verdad? Y eso cambia un poco la perspectiva, porque, como bien lo mencionaba la profesora, con los medios de comunicación uno puede reconocer el interés político, económico que puede estar detrás de ese medio o de esa empresa informativa, pero ya en las personas cuesta mucho más reconocer esos intereses. Por otro lado, también se está dando lugar al periodismo independiente. Entonces, medios digitales totalmente independientes que surgen con otros modelos de negocio para ser sostenibles. Y eso hace que ellos no estén casados con algún grupo político o económico o algunas marcas. Y eso les permite a ellos conversar en esa agenda pública con mayor libertad. Desde la parte del ciudadano, pues implica también nosotros ser responsables de a quién seguimos y a quién le creemos. Y uno nota en parte de la población que dicen, es que leí tal cosa, ¿de dónde lo sacaste? ¿Cuál es tu fuente? Ah, es que lo publicaron en Facebook. Y la persona tiende a asociar que como está en el escenario de lo público, es cierto, porque ¿quién va a decir una mentira en voz alta? Y resulta que eso no funciona así en redes sociales, ¿verdad? Vemos que las falsas informaciones, los bulos, pues funcionan rápidamente en el escenario de lo público, en lo digital, en las redes sociales, y no hay todavía mucho seguimiento, ni penalización, ni castigo por decir una mentira. Y ahí es entonces donde confluyen las dos, las verdades y las mentiras. Si hablamos, por ejemplo, del conflicto Ucrania-Rusia, pues sabemos que en cualquier situación de guerra, de conflicto, como se dice, la primera víctima es la verdad. Cada uno de los actores que están en medio de la guerra, pues tienen una perspectiva y una forma como quieren ser definidos y vistos. Y pues Rusia tiene su posición y el mundo occidental y Ucrania tiene otra. Pero ¿qué notamos? Lo que están haciendo los medios que están desde allá, que tienen corresponsales desde allá, y lo que están buscando es ya no llevarnos el minuto a minuto de lo que pasa, porque además vemos que es un conflicto que se está extendiendo, ¿verdad? Sino que entonces ya vamos a la historia, al humano, al contexto, a
qué era lo que pasaba en esa ciudad, a ir más allá de la noticia, a corroborar. Y entonces si alguien dice, no, esto fue un montaje, los grandes medios tratan de, por imágenes satelitales, corroborar qué es verdad y qué no. Entonces yo creo que siempre es volver a lo clásico de la comunicación, que es cómo profundizamos más la información como ciudadanos, cómo elegimos las fuentes y luego cómo formamos criterio a partir de ese consumo de información. El consumir información, Doris, a partir de lo que nos acaba de plantear, nos lleva a que muchas veces es una información o que lastima o que busca lastimar, o que degrada o que busca degradar, o que es malintencionada o que quizás puede ser asumida no con las mejores intenciones. Quiero decir, informaciones que terminan en conflictos, demandas de años, desde rectificaciones hasta todo lo que eso signifique. Y entonces, claro, la sensibilidad se mueve dependiendo del lado de quien la transmite y a quien se le dice. En tiempos que estamos tan próximos, a escasos meses de unas elecciones, por ejemplo, presidenciales, vemos esa polarización también allí. ¿Cómo de alguna manera pensar desde tu experticia, bueno, y en el fondo es posible alejarse emocionalmente del mensaje? Es un asunto de responsabilidad personal, pero hay otros actores que quizás están allí ocultos todavía de alguna manera como esperando hacer daño. ¿Cómo entender una información en tiempos en los que cada vez más estar desinformado es de alguna manera una forma de informarse? Bueno, sin lugar a dudas, el contexto de las elecciones genera mucha más exacerbación emotiva, sí, por decirlo de alguna forma, y creo que es también importante entender que los medios de comunicación tienen un rol fundamental en la activación y en el funcionamiento y en la mecánica de la opinión pública en un contexto electoral, un poco en la vía de posicionar asuntos de agenda, ¿cierto? De también generar discusión sobre las prioridades que tiene una sociedad en un momento determinado y que pues son también criterios que nos llevan a elegir en las opciones políticas que hay en unas elecciones. Entonces es muy importante también como que en el contexto electoral comprendamos también sí, cómo ese contexto determina la dinámica de la información. Entonces hay unos agentes que tienen unos intereses en poner a circular cierta información y que sea entendida desde una perspectiva. Creo que lo estamos viviendo, pues acabamos de pasar pues unas consultas, un proceso en el cual elegimos un nuevo Congreso y pues ahí también se pusieron en lo público unos debates alrededor de lo que es importante para Colombia. Pero lo que vimos es también un ejercicio de los medios que no solo busca formar opinión pública y ciudadanía activa frente a lo electoral, sino que también lleva mucho a convertir esos agentes de la política que están en la disputa en espectáculo. Y todo lo que hacen y lo que dicen se convierte y se narra a partir de generar también el espectáculo para que las audiencias consuman ese espectáculo. Entonces creo que sí es fundamental también aquí hacernos la pregunta como audiencia sobre qué es lo verdaderamente importante en una elección, sí, cuáles son las fuentes primarias también a partir de las cuales puedo informarme. Está pasando mucho que la gente se informa o más bien valida completamente lo que le dice un medio y no contrasta con otras fuentes. No sé, una fuente fundamental en tiempo de elecciones es la registraduría o consultar directamente las propuestas de candidatos y candidatas a los diferentes cargos. No sé, entonces entramos casi en la dinámica de creer que lo que dicen los medios es la verdad, que lo que está puesto allí es lo que validamos, y desafortunadamente por los intereses que hay de por medio creo que hay información de los medios que también hay que contrastar y que como ciudadanía pues también debemos ampliar el espectro de cómo nos informamos, no solo desde los medios sino también desde unas fuentes directas que pueden aclararnos dudas o también romper ese ciclo de las fake news que están siendo tan populares en contextos de elección. Contrastar, palabra clave. En términos de ese contraste y en su caso finalmente, María Victoria, como
como la líder de una facultad de comunicación social y periodismo en nuestra universidad, ¿qué plantea usted como algunos desafíos, como el hacia dónde podemos ir direccionando en términos de formación a los futuros comunicadores sociales y periodistas para que efectivamente podamos entender el mensaje adecuado y dar el mensaje adecuado cuando corresponde? Sí, ahí nosotros como facultad lo que hacemos es formar investigadores. Sí. O sea, no es solo el acto de comunicar, del hacer productos comunicacionales, sino sobre todo la persona como investigadora, capaz de hacerse preguntas, de no quedarse con lo que le dicen, sino de ir más allá. Sí. Y entonces, por cada frase que me dice alguien que yo entrevisto, debo generar mucho más preguntas y recurrir a más datos, porque ahorita además la tecnología lo permite llegar a unos datos que antes nos llevaba mucho tiempo recolectar. Pero eso implica hacer preguntas, claro, generar un proceso con metodología para encontrar respuestas y luego ofrecer los diferentes escenarios que da esa investigación. Pero yo creo que ante todo es la capacidad de hacerse preguntas, de no tragar entero, como coloquialmente decimos, ¿verdad? Para poder indagar mucho más, ir más allá. Lo que está pasando es por qué, cuál es la causa, cuál es el contexto, qué dicen los diferentes actores, y a partir de ahí entonces sí construir y volver a narrar los hechos. Hay una tarea, Doris, que es evidente, que aún no hemos hecho, y es la tarea como consumidores de ser buenos consumidores de información, responsables consumidores de información. Y entonces, claro, nos damos cuenta ya tardíamente que quizás muchos que han llegado al poder lo han logrado porque han contratado agencias que se dedican a desinformar, bla, bla, bla. Entonces, claro, aparece en un escenario en el que las cosas suceden cuando ya no hay remedio, y entonces decimos, pero venga, es que en el fondo soy yo el principal responsable de qué sucede. ¿Qué retos y qué llamados pueden darse a partir de allí? Bueno, yo creo que los retos también van en vía de un Estado que también regule de alguna forma eso que mencionaba relativo a las formas como desde los intereses políticos, desde las campañas electorales, por ejemplo, se hace campaña, ¿cierto? Ya se ha validado, por ejemplo, como parte de la estrategia política, tener estrategias digitales oscuras, como se dice, como en el mundo de la estrategia digital. Pues qué bueno que el Estado también intervenga allí para que de alguna manera garanticemos cuidar al menos unos mínimos para que la información circule de una manera más diáfana y que la ciudadanía pueda estar tranquila al menos en esa dimensión. Por otro lado, pues también esa responsabilidad de los medios de comunicación y de quienes están en los medios. Yo creo que a veces se nos olvida que en los medios hay personas, ¿cierto? Que los periodistas son seres humanos, que los editores son personas como nosotros también, y pues reconocer incluso que a veces tienen dificultades a la hora de hacer de la mejor manera su trabajo, ¿cierto? Hay unos condicionantes desde lo económico, pero también desde la línea editorial que le marca el medio en el que trabajan, pero siento que también hay una dimensión de autonomía que quedará siempre, que le dará un margen de acción a ese sujeto que comunica. Y pues finalmente también desde las audiencias, creo que estar en crisis y estar en una situación en la que creo que sentimos que la información nos desborda, nos devuelve también preguntas como oyentes, como televidentes, como audiencias, y cada vez nos va mostrando la necesidad de ser rigurosos y de ser conscientes también de nuestro propio método de consumir, construir también contenidos e información y divulgar la información. Entonces creo que hay que reconocer que la responsabilidad es compartida y que cada quien debe ser responsable también desde el rol que cumple en ese ecosistema comunicativo. Es como si pudiéramos hablarle a nuestros medios masivos, a nuestros medios digitales y decirles, oiga, señores de los medios, ¿hay acaso en la información que ustedes transmiten principios que no negocien, verdad? Porque da la impresión que todo se puede, que todo es válido, y en tiempos de posverdad, la verdad siempre es la más afectada, como lo hemos planteado acá.
De ahí que a través de este espacio de opinión queramos llevarles la necesidad de crear conciencia sobre esa relación entre lo que se comunica y las situaciones de conflicto en las que a diario vivimos, porque se supone que la comunicación es para acercar, no para alejar ni para dividir. En caso contrario, entonces estaríamos haciendo mal la tarea. ¿Qué tal si nos informamos mejor, si corroboramos fuentes, si no nos dejamos llevar simplemente por las emociones y si aquella pizca de responsabilidad personal que a todos nos cabe, empezamos aplicándola en los diferentes conflictos que a veces los medios nos quieren involucrar y en la que nosotros decimos participo o no, pero con responsabilidad, el tema que nos ha ocupado. A Doris, mil gracias, a María Victoria y por supuesto a ustedes por permitirnos llegar a sus diferentes espacios a través de En Rojo y Negro, una oportunidad de crear conciencia crítica de la sociedad a la que pertenecemos. Los invitamos a que nos sigan a través de todos los canales digitales, las diferentes redes sociales y sobre todo a que la próxima semana nos acompañen con un nuevo tema de interés para todos.